buenos días, buenas tardes, según la hora en la que nos estéis viendo. Seguimos con el ciclo de entrevistas o conversaciones con personas relevantes del panorama literario para letras y poesía. Yo soy Miguel Ángel García García, el entrevistador, y hoy contamos con Rosa Verbel, poeta española, andaluza, que, bueno, bastante relevante en el panorama literario español, sobre todo a raíz de uno de sus poemarios, Las niñas siempre dicen la verdad, publicado por Hyperion en 2019, que, bueno, cosechó muchísimos éxitos, entre ellos el premio Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional Española de 2019. Bueno, Rosa, preséntate para quien no te conozca. Pues bueno, lo has hecho tú muy bien, pero sí, soy Rosa Verbel, escribo poesía. Sí, mi primer libro, Las niñas siempre dicen la verdad nunca mejor dicho, me ha dado mucha alegría y bueno, pues ahí sigo, vivo en Granada, he estudiado allí escribo, allí tengo mi red creativa y afectiva, así que poco más puedo decir. Pues nada, un placer que estés aquí y voy a empezar preguntándote algo que, bueno, siempre pregunto al empezar las entrevistas, que yo creo que sirve mucho para conocer a la persona y también un poco para romper el hielo, que es ¿qué estás leyendo actualmente? Pues actualmente, bueno, yo suelo simultanear lecturas de distintos géneros, así que te voy a decir un ensayo, una novela y un libro de poesía. En ensayo estoy leyendo un libro que ha sacado ahora Clave Intelectual de Pablo Mauret, se titula ¿Por qué nos creemos los cuentos y cómo se construye la evidencia en la ficción? De poesía, bueno, voy a mi ritmo, pero estoy leyendo El Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Y de novela estoy leyendo una que ha salido también recientemente publicada en Temas de Hoy, de una autora irlandesa, que se titula Días Fascinantes, creo que sí, algo así, se me ha ido ahora el título, pero sí, algo Bueno, así. me apunto cosas, realmente esto es una excusa, la entrevista para tener yo libros para leer, Ah, porque bien. siempre me recomendáis. No, pero ahora en serio, yo una cosa que me parece curiosa con todos los que he estado hablando, todos simultaneáis lecturas. Y yo, eso es algo que a mí me cuesta muchísimo porque muchas veces me cuesta un poco compartimentar lo que estoy leyendo y al final acabo metiendo, por ejemplo, el ensayo en la novela y cuando se me hace un mezclijo. ¿Tú eso cómo lo llevas, el poder simultáneo? ¿Te cuesta o te sale natural? Yo creo que me sale muy natural, lo hago porque, bueno, no siempre a lo largo del día me apetece leer, por ejemplo, novela, que por lo menos a mí me exige como un nivel de compenetración con la lectura y una dedicación y una atención a la que no siempre, pues, por diversos motivos estoy dispuesta. Entonces, suelo intercalar lecturas y a lo largo del día, pues hay momentos en los que me apetece más, pues, no sé, la densidad conceptual del ensayo o la poesía que también exige, pues, otro tipo de vinculación con el libro. Y lo hago por eso, porque entiendo que a lo largo del día pues tengo diferentes pues, humores, apetencias, etcétera, y en función de eso pues cojo un libro u otro. Y eso que dices de que se te mezclan las lecturas, pues bueno, también puede ser interesante, ¿no? Lo que sale de ahí, de esa mezcla Sí, sí. de A ver, textos. si están relacionados sí que puede ser interesante. Si no están relacionados, sale ahí una mezcla un poco bizarra. Respecto a los hábitos de lectura, una pregunta que también me gusta hacer bastante. ¿Tú eres de manipular los libros, digamos, al máximo, de exprimirlos al máximo, de garabatear, subrayar, hacer anotaciones, o prefieres mantenerlos pulcros y sin tocar? Pues a ver, no soy de las personas que hacen como muchas notas todo el rato, porque sí que tengo amigos que cuando me prestan libros o algo tienen como todos los laterales de las páginas con muchísimas reflexiones suyas y con muchísimas anotaciones y tal. Sí hay libros, por ejemplo, en el ensayo o algo más y quizás algunos varios que sí los marco, los poemas que más me gustan o las ideas así más relevantes, pero por lo general no soy de pinturrajear mucho en los libros. Sí que hago marcas y tampoco soy demasiado fetichista de esta gente que se lava las manos antes de cogerlos ni nada de eso. Pero bueno, tampoco soy muy de pintarlos ni de subrayarlos con subrayadores fosforitos ni nada de eso. Pues yo Pero creo que más más o por menos, pereza en realidad, no me gusta sí. estar todo el rato con los bolígrafos al lado. A mí me pasa igual, o sea, más o menos somos iguales en eso porque yo subrayo lo justo y además con portaminas porque es que yo con subrayador sí que me da ahí un poco de más cosica
tampoco soy como dices tú de lavarme las manos, santiguarme 20 veces para coger un libro, pero sí que eso, que dentro de que los manipulo intento que no sea ahí muy excesivo. Y bueno, respecto también un poco a hábitos lectores, vamos a dar un poco un paso hacia el futuro, metafóricamente, obviamente. Ojalá esto fuese una máquina del tiempo, pero no. Y es, ¿qué te gustaría leer en el futuro o qué te gustaría que se escribiese en los próximos años? Mm. Me gustaría, me gustaría que transitáramos caminos como muy distintos a los anteriores, porque a veces tengo la sensación, no solo en la literatura, sino bueno, en el resto del paisaje cultural, de que estamos todo el rato como replicando modelos del pasado, obviamente pues desde ópticas nuevas o revisando algunas coordenadas, pero como que estamos todo el rato recuperando o reescribiendo de alguna forma los caminos del pasado. Y en ese sentido, pues me gustaría que tanto la poesía más vanguardista o más experimental transitara caminos completamente distintos a los de la vanguardia de del último siglo. Y que bueno, que yo creo que no todo está dicho y que vivimos en un momento histórico pues trascendental y crucial para muchas cosas y yo creo que la creación del futuro tiene también que indagar por ahí y descubrir nuevas formas de originalidad y de imaginación. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre las cosas que has dicho luego volveremos a algo, pero quiero coger una de las últimas cosas que has dicho, que es bueno, el momento, la tesitura que estamos viviendo actualmente, ya no solo la crisis sanitaria, sino la crisis social, económica y política. Al final eso va a acabar permeando en la cultura y en particular en la literatura. ¿Cómo te gustaría a ti que estas vivencias del hoy se viesen reflejadas en esta nueva literatura que va a surgir? Bueno, yo he pensado mucho en esto en los últimos meses y más que una cuestión de temas o una cuestión, pues no sé, de hacer literatura política como muy explícita, ¿no? De posicionamiento frente a todas estas crisis simultáneas que tenemos, creo que abordar todas estas cuestiones pasa por un replanteamiento como muy profundo de la forma como que todas estas crisis que interseccionan ahora mismo en este momento, pues política, ecológica, sanitaria, bueno, en fin, de toda índole, yo creo que exige como un replanteamiento lingüístico sólido, ¿no? Como replantearnos si lo que atravesamos no es también una crisis del lenguaje y una crisis del sentido y cómo la poesía como ejercicio sobre el lenguaje y desde el lenguaje pues puede abordar y confrontar directamente esta crisis. Entonces, bueno, sí, yo creo que el poema político del futuro pues pasa por afrontar en primer lugar esta crisis del lenguaje para luego ya reflexionar sobre todos los tipos de crisis que están en relación con esto. Me parece muy interesante esto que apuntas porque la verdad es una reflexión, un punto de vista que hasta ahora nunca había surgido con esta pregunta. Normalmente siempre se enfocaba hacia la temática, se nos ha dicho que la temática tendría que ir más hacia afectos y cuidados, hacia cómo convivimos con el yo al haber sido apartado de la sociedad, etcétera, pero nunca se había abordado desde el punto de vista del lenguaje, como dices tú, de que se necesita cierta transformación del lenguaje a partir de los cambios que están surgiendo en la propia realidad. Y sobre eso, y enlazando con una de las cosas que habías dicho, te quería preguntar sobre la poesía. Estás diciendo bueno, que el lenguaje debe cambiar, la poesía debe evolucionar hacia una nueva poesía que investigue, que evolucione, que cambie. ¿Tú crees que la poesía es de una forma o simplemente se va haciendo poesía? Es decir, ¿qué es para ti poesía y qué no es poesía? Claro, es que en la poesía como que caben, yo creo que caben muchas cosas y no solo a nivel de temas, también como comentábamos antes, sino a nivel de formas, ¿no? Entonces yo creo que la poesía, aunque a priori pues parezca para los que, bueno, estamos
o hemos estado fuera de ella durante un tiempo, no siempre parece como un marco muy rígido o algo muy restringido a una serie de reglas y de pautas y tal, pero bueno, en mi experiencia es una práctica y es un ejercicio en el que caben muchas otras cosas que a priori consideramos como no poéticas, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que el ejercicio poético, o si hay algo así como una actitud poética, esa es la de tratar de incorporar y de integrar pues todo tipo de formas, de discursos, de pensamiento, incluso de medios aparentemente disímiles y reconciliarlos ahí en el poema. Entonces, bueno, no tengo tampoco una idea muy clara de lo que es poesía, de lo que tiene que ser poesía, pero sí que pienso que poesía es sobre todo una indagación y un hallazgo que muchas veces está presente en lo aparentemente no poético. Es que precisamente sobre eso hay un grupúsculo de gente al que a mí me gusta llamar los guardianes de la pureza, porque son los que piensan que la poesía tiene que ser, pues bueno, como la hacía Góngora en su momento, como luego las vanguardias también intentaron mantener, y parece que no se puede innovar en la poesía, que en el momento que, por ejemplo, la poesía deja de tener rima o deja de tener una métrica clara, ya no es poesía, ya es otra cosa, ya es basura. Y a mí me gustaría que para esta gente, tú, Rosa, pues recomendases un libro, un poemario o incluso un poema que digas tú, mira, viendo esto te vas a dar cuenta de que esto es poesía, a pesar de que no es el dogma poético que se estaba haciendo hasta ahora. Bueno, a mí es que no me interesan así mucho estos lugares de pureza, así que eso yo les diría que, que es mucho más alegre y mucho más fructífero entender la poesía como un lugar en el que caben muchas otras cosas y además incluso para los que creamos pues es una posición mucho más sana, yo creo que esa cosa tan represiva de cortar todo el rato al discurso. ¿Qué les recomendaría? Mm. Pues bueno, yo creo que es casi un lugar común, pero yo le recomendaría a Nicanor Parra, un poco para que se quiten todas esas capas de conservadurismo de encima y empiecen a entender la poesía también como un lugar de disidencia discursiva y como un lugar de experimentación y de juego y de provocación. Y un poco sobre eso, sobre esta gente que yo creo que son un poco tóxicos en el sentido de como para ellos tiene que ser de una forma la poesía, si no es de esa forma ya te critico, ya te suelto odio. También hay otra serie de haters que por desgracia tú también sufres mucho, que son aquellos que piensan que la gente joven no puede escribir, o que lo que escribe la gente joven no merece la pena ser leído, o que se tiene que dejar macerando hasta dentro de unos años y ya leerlo. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Por qué crees que a los jóvenes se nos dice que no escribamos o que lo que escribimos no tiene calidad? ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que responde a cierta actitud general social de paternalismo y de condescendencia hacia las generaciones pues más jóvenes o a las generaciones posteriores a nosotros. Yo creo que es una actitud general que va más allá de la poesía y que es también muy visible en el resto de ámbitos. Y en el caso de la poesía, pues supongo que porque todo esto que hablábamos de los lugares de pureza, yo creo que si cabe están aún como más claros, ¿no? Tienen unas demarcaciones más tajantes. Y bueno, yo creo que la poesía es una práctica de comunicación y de conocimiento y de producción de pensamiento que puede darse en cualquier etapa de la vida, ¿no? No tengo tampoco una visión así como muy lineal de cuanto más mayor eres y más maduro eres, mejor escribes, ¿no? Yo creo que sí que se adquieren una serie de hábitos o de patrones de escritura y de lectura que igual pues te dan más soltura o más facilidad a la hora de llegar a ciertos hallazgos, pero no creo necesariamente que se escriba mejor cuanto más mayor eres o cuanto más tiempo lleves escribiendo. Simplemente hay una serie de virtudes y de cualidades que se tienen en unos momentos, se pierden en otros y en fin, que hay más bien un equilibrio entre las prácticas a lo largo de la vida. Y nada, pues, ¿qué les diría? Pues
que abandonen de nuevo sus lugares de pureza y que miren a su alrededor, que seguro que descubren a poetas jóvenes magníficos y muy interesantes. Claro, o sea, precisamente sobre eso pensaba yo el otro día, que sí que es cierto que la edad al final es un grado en lo que dices tú, de que, joder, cuanto más años llevas escribiendo, pues más has practicado y más has pulido ciertos errores que a lo mejor tenías en la juventud. Pero eso no impide que cuando fueses joven escribieses bien. Y a mí me hace mucha gracia porque, digamos que dentro de los ídolos de este grupo de gente, muchos de esos ídolos, su primera obra o su gran éxito fue siendo jóvenes. Por ejemplo, Hemingway, Adiós a las armas, lo escribió con 27 años, Sartre La náusea con 33, Jane Austen Sentido de insensibilidad con 36. Al final, es gente joven que son grandes éxitos y ahora como son grandes éxitos no pensamos en que eran jóvenes. Y sin embargo, esta gente ahora, quien tiene como nosotros 23, casi 24, a quien tiene 30, incluso 35, se dice, no, tú todavía eres joven, espérate, deja que los mayores hagan lo suyo y luego llega tú. Yo creo que pasa un poco lo que dices tú de esa toxicidad, de ese lugar de pureza, de esto tiene que ser así, tú tienes que tener más de 40 años, haber publicado tantos libros y hacer una métrica y una temática así. Y tú a esta gente, ¿qué le dirías que tenemos que contar a los jóvenes? O sea, porque ellos piensan que nosotros no tenemos nada que contar, que los jóvenes, como todavía no hemos vivido, no hay nada que contar. ¿Tú qué le dirías? Oye, pues sí, mira, nosotros podemos hablar de esto. Bueno, claro, es que yo he estado en recitales en los que señores del público me han dicho que cómo puedo hablar de ciertos temas, no sé, llegaron a decirme un día que cómo podía hablar de la infancia teniéndola tan cerca o que cómo podemos los jóvenes tener esa obsesión por... ¿Qué les diría? Bueno, pues un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que no hay un momento de la vida a partir del cual se adquiere una mirada poética, sino que la poesía es una práctica que exige pues, cierto compromiso con el lenguaje y con el mundo, y que ese compromiso pues, puede llegar a cualquier edad y puede dar sus frutos a cualquier edad, y que, bueno, yo igual que estábamos comentando que toda esa práctica y esa, no sé, digamos, esa destreza con el lenguaje, pues igual sí que exige de una práctica que llega cuando llevas ya ciertos años, pues también creo que hay una virtud en la juventud o en los primeros poemas de juventud que luego se pierde, que es esa frescura y esa no sé, esa magia que solo ocurre cuando eres capaz de estar fuera del lenguaje o verlo el lenguaje desde fuera y desprovisto pues, de todos estos prejuicios acerca de qué tiene que ser la poesía o de qué tiene que hablar la poesía o cómo debe escribirse para llegar a ciertos lugares y a ciertas posiciones de poder. Claro, o sea, digamos que es como cuando empiezas a escribir, todavía no tienes, digamos, esos vicios o no te has impregnado de ese canon literario. Estás empezando a escribir como te surge. Digamos que es lo más natural o orgánico que vas a escribir nunca, porque luego ya lo que dices, tú vas a ir adaptando tu lenguaje o tu forma a lo que se espera de ti o a lo que crees que se tiene que esperar de ti. Sí, y además yo creo que cuando uno escribe bastante, digamos, pues no sé, los 10 primeros años de su escritura, ¿no? Hay un momento en el que parece que la escritura empieza a estar filtrada por esta necesidad de meterla en poemarios y de publicarla lo antes posible y de que tenga éxito y otros la lean y acceda como a ciertos lugares. Entonces yo creo que todas esas codificaciones como que perturban un poco ese impulso un poco ingenuo y un poco enternecedor de los primeros poemas, y yo creo que eso hasta cierto punto, si no se sabe gestionar o si no eres capaz de aislarte de todo ese ruido, pues sí que puede llegar a castrar tus poemas. Exactamente. Y ahora, siguiendo un poco el tema de la juventud, pero dándole una vuelta, hay un poema de tu poemario, Las niñas siempre dicen la verdad, que se llama Planes de Futuro. Y en este poema hablas un poco como que con 40 años, la vida que tiene, entiendo, una pareja. Y mi pregunta, o sea, este poema está escrito en 2019, o sea, o antes de 2019, imagino, y se ve como una imagen de lo que son esta pareja o esta persona con 40 años. Mi pregunta es, a partir de esta crisis de 2020, digamos, y me entiendo crisis como cambio de la forma de pensar de la gente,
tu idea de futuro ha cambiado. O sea, ¿lo ves con la certeza que a lo mejor lo veías cuando escribiste este poema u otros? O sea, a mí, por ejemplo, tenemos la misma edad, los dos somos del 97, y a mí, por ejemplo, pensar más allá de un año me cuesta. O sea, obviamente yo puedo decir, venga, de aquí a 20 años voy a ser tal, pero claro, ya me cuesta o incluso lo veo como algo más naif o un sueño que algo a conseguir. ¿Tú crees que eso a ti también te ha afectado? Es un poema muy, muy amargo y que tenía en su intención como una voluntad de crítica política muy, muy explícita, ¿no? Como de representar a toda esa clase media de la generación de nuestros padres en pues, toda una clase media en disolución y además muy, muy precarizada. Y la verdad es que cuando lo releo en algún sitio últimamente, siempre digo, hay que ver qué optimista fui, es una, es una crítica política que es casi idealista, ¿no? Es difícil verse en esa tesitura dentro de 20 años. Mm, Ahora bueno, que casi no hemos tenido verano, que nuestro verano ha estado como mucho más enclaustrado y las playas nos han quedado algunas un poco lejos, pues verlo así parece, sí, casi ciencia ficción, especulación muy, muy optimista. Yo trato de esquivar todas esas visiones apocalípticas del futuro, pero es difícil verse. Mm, la verdad es que el poema lo escribí precisamente en esa encrucijada que tenemos quizá los jóvenes de nuestra generación, en la que el futuro casi ha sido eliminado por completo de nuestras expectativas, solo podemos pensar en el presente más inmediato y hacer planes muy, muy a corto plazo. En ese sentido sí que creo que todavía puede de alguna forma dialogar con el presente, ¿no? Con todas esas ansiedades que nos genera a nuestra generación pensar en el futuro y toda esa amargura de la precariedad afectiva y tal. Pero bueno, si escribiera otros planes de futuro, quizá incluiría un paisaje en el que el nivel del mar ha subido tanto que ha desaparecido la costa tal y como la entendíamos y en el que es muy difícil tener hijos porque, porque la incorporación al mercado laboral y los planes, digamos, adultos son casi imposibles de formular en la realidad y en el que, bueno, ojalá discutir en el matrimonio de todas esas formas, de todas esas cuestiones y no de otras como la supervivencia. Exactamente. Precisamente sobre esto, con algo parecido, hablé en la anterior entrevista con Lara Losada, que, bueno, surgió al final el tema de que la precariedad que tenemos los jóvenes hoy en día acaba permeando en nuestra literatura, que más que menos acaba un poco reflejando esos sentimientos que dices tú de incertidumbre, un poco de angustia, de la supervivencia, o sea, que nosotros nuestro futuro no lo vemos como vivir, sino como sobrevivir. Al final pensamos, yo con 40 años quiero al menos llegar a final de mes. Ya esas ideas de tener una casa aquí, no sé qué, ya no. Ya es como dentro de nosotros mismos se ha metido tanto esa precariedad de la juventud que parece que nuestra vida adulta y nuestro arte es precario. ¿Tú crees que es así? Totalmente, sí. Además, una supervivencia que en los últimos meses estamos viendo solo que no es económica, que no es solo de que vamos a trabajar dentro de 10 años, sino que es una supervivencia física, ¿no? Casi de temor por la supervivencia como especie, más allá de la supervivencia individual o colectiva inmediata, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos años todo este tema de la precariedad ha impregnado totalmente la creación literaria y ha redefinido también lo que entendemos por poesía política, que como comentaba antes, una poesía, bueno, una literatura en general política que entiende la política como una forma de estar en el mundo y de relacionarse con los otros y con la realidad y con los afectos y con la naturaleza, en fin, una poesía que está recodificando las formas en las que nos sabemos como sujetos políticos y en las que actuamos, en la que actuamos en consecuencia con los otros. A mí me interesa mucho
el concepto de precariedad afectiva y cómo todas esas dificultades económicas, sociales y tal, pues repercuten directamente en nuestra afectividad con los otros, en los sentimientos que tenemos de, bueno, de miedo, de vergüenza, de asco, en fin, cómo todas esas afectividades se incorporan en el poema y además se la dota de una dimensión explícitamente política. Precisamente sobre eso pensaba yo el otro día, sobre la precariedad emocional, que al final lo que es la precariedad material, esto que tantas veces se habla del materialismo, de las condiciones materiales, está impregnando lo que es también la vida emocional, porque ese miedo a no tener un futuro más allá de la supervivencia hace precisamente que lo emocional, por ejemplo, te cueste conectar con alguien, porque no sabes el nivel de exigencia material que va a tener eso. Por ejemplo, muchas parejas que, que directamente deciden no tener hijos incluso antes de llegar a una edad en la que planteárselo porque no ven la posibilidad de llevarlo a cabo en una situación correcta. Y yo creo que todos estos problemas, volviendo un poco a lo que hemos hablado antes, son cosas que solamente nuestra generación, los jóvenes actuales, podemos tratar, porque esta precariedad que vivimos hoy en día, esta situación que vivimos hoy en día, no se ha vivido otros años. Han sido otro tipo de precariedades, otro tipo de juventudes. Por ejemplo, la generación perdida, pues tuvo su juventud. La juventud de posguerra también tuvo su tipo de juventud. Nosotros tenemos una particular, y es que si no somos nosotros los que escribimos sobre esa juventud, no lo va a hacer nadie. Completamente, sí. Creo que como generación o como, sí, como juventud tenemos una problemática específica y unas intemperies específicas que son distintas a las que tenía la generación de nuestros padres o desde luego la generación de nuestros abuelos. Y que no sé hasta qué punto todas estas cuestiones son comunicables como tal con otras generaciones, ¿no? Y a veces da la sensación de que todo esto que ponemos sobre la mesa de, pues, de la precariedad emocional, de la precariedad afectiva, de la dificultad de entablar vínculos en el contexto presente, pues, por la propia inestabilidad y por la propia dificultad que implica vincularse con un otro en este contexto tan hostil, pues tengo la sensación a veces de que no sé si es comunicable como tal a otras generaciones o si pueden entenderlo con toda la radicalidad con la que afecta nuestra vida y la condiciona. Entonces yo creo que es responsabilidad nuestra, pues casi creativa y política, dar cuenta de todo esto que limita de una forma tan visible y tan sustancial nuestro día a día y que desde luego está muy presente en nuestras creaciones y en nuestras lecturas de la realidad. Sí, al final está ahí un poco el problema ese de, vale, podemos hacer literatura sobre esto, pero vamos a conseguir transmitir lo que queremos. Y yo creo que a lo mejor ahí sí que entraría muy bien lo que comentaba todo al principio de ese cambio en el lenguaje, de que el lenguaje no se puede quedar en como se escribía hace una década. Tenemos que empezar a escribir de una forma que se consiga transmitir esas emociones que tenemos hoy en día. Sí, porque además, claro, atajar, yo no tengo muy claro cómo, cómo atajar la crisis del lenguaje, pero creo que hay un camino ahí que transitar en el que abordar la crisis del lenguaje o hacer toda esta serie de transformaciones lingüísticas es también un punto de partida para replantearnos pues, qué queremos, cómo queremos vincularnos con los otros, en qué mundo queremos vivir o cómo relacionarnos con la naturaleza. En fin, yo creo que si hay una forma de atajar todas esas preguntas y de, no sé si de resolverlas, pero al menos de plantear las preguntas adecuadas en torno a ellas, yo creo que el camino pasa por cambiar nuestra relación con el lenguaje en la poesía. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya una última pregunta que también hago siempre, un poco para concluir, que si no luego me tiran de la oreja por pasarme de tiempo, sería ¿qué consejos darías tú a aquellas personas que están empezando a escribir o que ya llevan tiempo escribiendo pero no consiguen, digamos, florecer? ¿Qué consejos le das a esta gente? Eh,
claro, es complicado dar consejos así tan generales. Yo les diría que entiendan la poesía no como un ejercicio frustrante ni como algo que debe estar siempre orientado a un fin muy claro, pues publicar, tener repercusión, tener visibilidad, sino que replanteen antes de todo eso qué relación tienen con la poesía y qué relación sobre todo quieren tener con la poesía, que yo creo que pasa más bien por un diálogo con uno mismo y por llegar a una serie de hallazgos muy íntimos y muy constructivos también para la propia subjetividad y que, bueno, trabajen desde ahí, desde esa libertad creativa y desde ese desenfado que te da, ¿no? Saber que no todo tiene que tener un fin inmediato y que, bueno, que todo lo demás llegará de una forma o de otra, porque yo creo que cuando los libros son buenos y tienen algo que decir y están construidos desde esa libertad y desde esa alegría, pues yo creo que encuentran un lugar antes o después. Y nada, pues que no se frustren y que escriban desde la libertad. Yo creo que esos son dos consejos brillantes porque al final yo creo que mucha gente que empieza a escribir tiene la idea de tengo que llegar a X sitio, tengo que publicar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y pasa lo que dices tú de que hay una frustración. No consigues publicar, no consigues tal y te frustras y al final tu escritura pierde el objetivo que tenía que era transmitir y se convierte en algo mercantilizado. Totalmente. Y yo les diría también que bueno, que la poesía puede ser un espacio para, hasta cierto punto, subvertir las dinámicas de la competitividad, de las jerarquías, de la agresividad que hay en el resto de ámbitos de la vida, ¿no? No creo que quede fuera de ella, pero sí hay una forma de replantearlo y en ese sentido yo les diría que hagan una red afectiva también con otra gente que esté escribiendo en ese momento, que compartan lectura y que traten de leerse unos a otros con toda la horizontalidad que sea posible, porque bueno, a veces tengo la sensación de que la poesía está un poco ahí subsumida en ese tipo de jerarquía y de competiciones estériles y me gustaría que no sé si salir de ahí porque es un poco ingenuo pensar que puede mantenerse al margen de estas dinámicas, pero al menos sí ser un espacio para la reflexión de todo esto. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber una comunidad, digamos que haya un soporte entre todo el que escribe, ya sea poesía narrativa, porque al final digamos que esos egos o esos lugares de pureza o la jerarquía que tú mencionas, lo único que hace es perjudicar, cuando realmente todos perseguimos lo mismo que transmitir. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer y muy interesante todo lo que hemos comentado. Y nada, espero que hayas disfrutado tú también. Pues muchas gracias, un placer, la verdad es que Nada, ha estado genial, sí, muy interesante. pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.